Buenos días, jóvenes. Hoy continuamos con lo que es el tema de estequiometría, que es el segundo tema de la unidad número 1, que es composición química. Para comenzar, primero debemos conocer lo que es estequiometría o lo que significa esa palabra. La palabra estequiometría se deriva del verbo griego stoichon, que significa primer principio o elemento, y metron, que quiere decir medida. Es decir, que si usted une las dos palabras, estequiometría, describe las relaciones cuantitativas entre los elementos en los compuestos, es decir, la composición estequiométrica y entre las sustancias cuando experimentan cambios químicos, es decir, la estequiometría de reacción. Es por ello que la estequiometría se divide en estequiometría de compuestos, cuando estudia lo que son las fórmulas químicas, y la estequiometría de reacciones, cuando estudia lo que son las reacciones químicas. Entonces, ¿qué quiere decir estequiometría? Estequiometría es la medida, medida de la cantidad de un elemento o un compuesto que hay en una fórmula química o en una reacción química. Es decir, que usted puede predecir en un compuesto químico o en una fórmula química cuánto hay, cuánto se puede transformar, cuánto se puede producir y todo eso, lo que es cantidad, cuantitativas. En la estequiometría de compuesto, esta me muestra la relación cuantitativa, escúchense bien, cuantitativa, entre los elementos de un compuesto. Usted puede conocer lo que son los moles, las moléculas, los átomos que representan a una masa de una sustancia determinada o viceversa. Es por ello que primero debemos conocer unos conceptos que son básicos, fundamentales, que usted domine en este tema. Uno es el peso atómico o la masa atómica, también lo conocemos así en la tabla periódica, muy sencillito de conocer. ¿Qué significa esto? Representa la masa atómica promedio de un elemento y se expresa en gramos sobre mol o UMA. Esas son las unidades. Gramos sobre mol o UMA. UMA significa unidad de masa atómica. Se determina sumando las masas de los diversos isótopos del elemento multiplicadas por su abundancia relativa. ¿Qué quiere decir esto? Sencillito. ¿Qué es el peso atómico? El peso atómico es la masa que usted va a encontrar en la tabla periódica. Es decir, usted no va a sacar ninguna cuenta, nada por el estilo, sino que usted se va a la tabla periódica y va a leer lo que es el peso atómico. Hay una leyenda. Peso o masa atómica. De alguna de las dos formas usted la va a encontrar. Un ejemplo, si usted busca el peso atómico del hierro, usted va a leer que tiene 55,84 gramos sobre mol. Ese es el peso atómico del hierro. Y así sucesivamente con los demás elementos. Debe aprender a buscar lo que es eso, el peso atómico en la tabla periódica. También está lo que es el peso fórmula o la masa molar, también lo hemos leído. Que esto sencillamente es la suma, muchachos, la suma de los pesos atómicos de cada elemento en una fórmula química. Usted va a hacer la sumatoria de esos pesos atómicos. Si usted tiene un compuesto químico que tiene 3 elementos, usted va a buscar la masa atómica de cada elemento y la va a sumar. Esa sumatoria se le conoce como peso fórmula o masa molar. Aquí le tenemos un ejemplo. Si usted busca el peso fórmula del ácido sulfúrico, usted lo va a descomponer en los elementos que están presentes en el compuesto. Recuerden el tema anterior de formulación química. ¿Qué tenemos allí? Tenemos el hidrógeno, aquí lo vemos, tenemos el azufre, tenemos el oxígeno. ¿Cuántos átomos tiene el hidrógeno? El hidrógeno tiene 2 átomos. ¿Cuántos átomos tiene el azufre? Tiene 1. ¿Cuántos átomos tiene el oxígeno? Tiene 4. ¿Qué va a hacer usted? Va a buscar en la tabla periódica el peso atómico de cada uno. Lo puede redondear también. ¿Cuál es el peso atómico del hidrógeno? 1. El peso atómico del azufre, 2. El peso atómico del oxígeno, 16. Cuando usted multiplica cada uno por el átomo, eso le da, por ejemplo, en este caso multiplicó el peso atómico por 2 átomos, serían 2.
1 por 32 le da 32 y 4 átomos que tiene el oxígeno lo multiplica por su peso atómico, eso da 64. La sumatoria de todo esto me da 98 gramos sobre mol, es decir, que el peso fórmula o la masa molar del ácido sulfúrico es 98 gramos sobre mol. Otro ejemplo lo vemos aquí con el fosfato de amonio. Primero descomponemos. ¿Quiénes están presentes? ¿Qué elementos están presentes? El nitrógeno, el hidrógeno, el fósforo y el oxígeno. El nitrógeno tiene 3. ¿Por qué tiene 3? Porque está encerrado en un paréntesis y este 3 me multiplica este 1 del nitrógeno. Entonces sería 3 por 1, 3. Es por ello que aquí lo vemos 3. El hidrógeno, ¿cuánto tiene? 3 por 4, 12. Tiene 12 átomos. El fósforo tiene 1 y el oxígeno tiene 4. Eso lo multiplicamos por el peso atómico que aparece en la tabla periódica cada uno y eso me da ¿cuánto al final? 149 gramos sobre mol. Es decir, que el peso atómico o lo que pesa esta molécula es 149 gramos sobre mol. Y así de sencillo. Tienen que aprender a sacar muy bien lo que es esto, porque esto lo van a utilizar mucho en lo que es los demás ejercicios que le siguen. Otro concepto que debemos conocer bien, el mol. El mol se define como la cantidad de sustancia que contiene tantas entidades, átomos, moléculas y otras partículas, como el número de átomos en 12 gramos de carbono 12. Conocemos, quizás ustedes deben acordarse un poquito de lo que es el número de Avogadro. El número de Avogadro me dice que es un mol equivale a 6,022 por 10 a la 23 partículas, ya sean partículas, átomos, moléculas. Ese lo van a utilizar mucho cuando les toque buscar átomos, moléculas, partículas. De acuerdo con esta definición, la unidad mol se refiere a un número fijo de entidades, 6,022 por 10 a la 23, cuya identidad se debe especificar ya sean en átomos, moléculas y otras partículas. Dentro de esta categoría también tenemos lo que es la composición porcentual. ¿Qué es la composición porcentual? No es más que la composición, dígase así, en el porciento o el porcentaje que contiene cada elemento en un compuesto. Dice, mediante la composición porcentual de una sustancia expresamos en porcentaje de cada elemento la composición química de la misma, es decir, el porcentaje de cada elemento en la fórmula. Y tenemos como que una ecuación aquí matemática que nos ayuda muy fácilmente a encontrarla. Nos dice que el porcentaje de X, ¿quién es X? Bueno, el elemento al que le voy a buscar el porcentaje. Es la masa de X, que sería el elemento, en el compuesto, es decir, cuál es la masa atómica del elemento en el compuesto, por 100 entre la masa del compuesto. ¿Cuál es la masa del compuesto? La masa molar del compuesto completa. Es decir, que aquí arriba va la masa atómica del elemento y aquí abajo va la masa molar del compuesto. Me dice, X es el elemento que está presente en un compuesto. Vamos a ver un ejemplo aquí. Me dice, calculé la composición porcentual y me dan una molécula. Carbono tiene 12, hidrógeno tiene 22 y oxígeno tiene 11. Aquí vemos el peso fórmula de esta molécula, me dice que es 342 gramos sobre mol. Como lo sacamos anteriormente, le busca la masa atómica a cada elemento, lo multiplica por la cantidad de átomos, luego lo suma y le va a dar 342 gramos sobre mol. Hagan la prueba. ¿Cuál es el porcentaje de carbono, hidrógeno y oxígeno en la molécula? Bueno, hago la formulita. Voy a sustituir masa de X en el compuesto. ¿Cuál es la masa de X? Bueno, ¿cuántos carbonos hay? 12. ¿Cuál es la masa atómica del carbono, 12 gramos sobre mol. Entre la masa del compuesto. ¿Cuál es la masa del compuesto? Esta, la masa molar del compuesto. 342, lo multiplico por 100 y me va a dar 42,1.
¿Cuál es el porcentaje de hidrógeno? ¿Cuántos átomos hay de hidrógeno? 22. Lo multiplico por la masa atómica del hidrógeno, que es 1, y lo divido entre la masa del compuesto. La masa del compuesto lo multiplico por 100 y esto me da 6,4%. Y así lo hago con el oxígeno. Cantidad de átomos por la masa atómica entre la masa molar. Por 100 esto me da 51,5. ¿Cómo sé yo si esos resultados están buenos? Bueno, la sumatoria de estos tres resultados debe darme un 100% o 99,99%. Así reconozco de que saqué bien la cuenta. Otro concepto que debemos conocer, que es fórmula empírica y que es fórmula molecular. La fórmula empírica me representa la fórmula más simple, ya que es la relación entre el menor número entero de átomos presente en una molécula del compuesto, al utilizar como su índice la relación menor de números enteros que expresan las proporciones correctas de los átomos presentes. Es decir, que es la cantidad mínima de átomos que tiene un elemento, un compuesto, una molécula. Y la fórmula molecular me indica la fórmula real de átomos presentes en una molécula. Muchas veces la fórmula empírica se parece a la fórmula molecular. Son muy parecidas, pero en otros casos no. Son muy diferentes. Aquí tengo un ejemplo. Me dicen, para determinar la fórmula empírica de la glucosa, cuya composición porcentual es, y me dan la composición porcentual. Para sacar la fórmula empírica debo tener la composición porcentual. Y procedemos de la siguiente manera. Me dicen, se determinan los moles de cada elemento a partir de la composición porcentual. Si yo tengo para buscar mol de carbono, como esto está en porcentaje, si lo llevo a gramos sería lo mismo, 40 gramos. Entonces digo que 40 gramos de carbono por la masa atómica del carbono es 12 gramos sobre mol. Entonces voy a hacer esa relación, esa transformación. Un gramo de mol, en un gramo de mol están presentes 12 gramos de carbono. En un mol de carbono están presentes 12 gramos de carbono. Se me simplifica gramos de carbono con gramos de carbono y me queda mol de carbono. Entonces me queda 3,33. Para buscar mol de hidrógeno, digo que es lo mismo, ¿verdad? 6,67 gramos de hidrógeno. Digo que en un mol de hidrógeno hay 1 gramo de hidrógeno. Eso me da 6,67 mol de hidrógeno. El mol de oxígeno, tengo aquí 40 gramos de oxígeno. Eso, si saco la cuenta, un mol de oxígeno sería 16 gramos de oxígeno. O sea, están presentes, ¿verdad? Eso me da 3,33. Si yo saco la cuenta, dice, se establece la relación molar dividiendo cada resultado entre la menor cantidad molar. Entre estos tres voy a buscar la menor. Entre estos dos me dieron igual, le puedo agarrar cualquiera de los dos. Entonces, ¿qué digo? Expreso, divido cada uno entre el menor. Este entre este me da 1, este entre este me da 2 y este entre este me da 1. Entonces, ¿cuál es la fórmula empírica que me va a quedar? Carbono tengo 1, hidrógeno tengo 2 y oxígeno tengo 1. La fórmula empírica me queda de esta manera para la glucosa. Ahora, ¿cómo determino la fórmula molecular? Bueno, del ejercicio anterior, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar el peso formular de la fórmula molecular, que ya el ejercicio me la está dando, 180 gramos sobre mol. Aquí es mol, muchachos. Y le saco el peso formular a la fórmula empírica. Entonces, ¿qué pasa? Saco el peso formular de la fórmula empírica y me dice que son 30 gramos sobre mol. Entonces sería 180 entre 30, eso me da 6. 6 me da un número entero. Si le da un número decimal debe redondearlo porque estos deben ser números enteros. ¿Cómo hago? Entonces realizo lo que es esta formulita. Me dice que la fórmula molecular es igual a la fórmula empírica por n.
¿Qué me dio la fórmula empírica? La fórmula empírica me dio CH2O. Si yo lo multiplico por 6, me dice que 6 por 1, 6 por 1 me da 6. 6 por 2 me da 12 y 6 por 1 me da 6. Entonces la fórmula molecular de esta fórmula empírica es C6H12O6. Es decir, que para llegar a la fórmula molecular primero debo tener la composición centesimal, luego paso por la fórmula empírica y luego llego a la fórmula molecular. En lo que son estequiometrías de reacciones, esto me muestra la relación cuantitativa entre los compuestos en una reacción química. A través de ella se puede conocer la cantidad de una sustancia que reacciona con otra, así como también la cantidad de producto que se puede formar a partir de una cantidad específica de reactante. Es decir, que usted puede conocer la cantidad de una sustancia que reacciona una con otra, o sea, entre los reactantes. Usted puede conocer qué cantidad hay entre ellos dos. Y también puede saber a partir de ella cuánto es lo que se forma, o sea, cuántos productos se me va a formar. Esto me ayuda a la estequiometría de reacciones. Para ello, debo conocer lo que es una ecuación química. No es más que una representación esquematizada con símbolos, fórmulas de una reacción química. Es como una representación gráfica, así de sencillo, una representación gráfica de lo que me está pasando en una reacción química. Por ejemplo, aquí le tengo un ejemplo. Aquí tengo el zinc, tengo ácido clorhídrico. Esto me da cloruro de zinc e hidrógeno gaseoso. Lo que está delante de la flecha se llaman reactivos. Lo que están después de la flecha se llaman productos. Este signo más significa reacciona con. Y este 2 que está aquí delante de la fórmula química se llama coeficiente. Coeficiente, no se les olvide. Y el chiquitico, este número pequeño que está en la parte de la fórmula, se llama subíndice. Entonces, ¿cómo se lee esto? Un mol de zinc reacciona con 2 mol de ácido clorhídrico y me produce un mol de cloruro de zinc más hidrógeno gaseoso. Así se lee una ecuación química, para que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, lo vemos otro ejemplo de esta manera. Aquí tenemos hidrógeno gaseoso, oxígeno gaseoso y agua. ¿Cómo lo puedo leer? Recuerden que molécula es la composición de es la composición de 2 o más elementos, que es lo mismo a decir 2 o más átomos también. Entonces, si yo tengo aquí 2 elementos de hidrógeno, ya se me convirtió en una molécula. No es un elemento, sino en una molécula porque tiene 2. Entonces, ¿cómo lo puedo leer? 2 moléculas ¿de qué? De hidrógeno, más una molécula de oxígeno, porque tengo 2 oxígenos. Reacciona con 2 moléculas ¿de quién? De agua. También puedo leerlo así: 2 moles de hidrógeno más un mol de oxígeno reaccionan y se forman en 2 moles ¿de qué? De agua. Si yo saco esta cuenta, saco la masa molar del hidrógeno y la masa molar del oxígeno, esto al final me da 36,0 gramos de reactivo. Y esto es en los reactivos. Los productos me da la misma cantidad. ¿Por qué? Porque la ley de la conservación de la masa me dice que la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Por eso la misma cantidad que está aquí es lo mismo que está aquí. No se destruyó, sino que se transformó. Y por eso lo vemos en lo que es balanceo de ecuaciones químicas. ¿Cómo es esto? Bueno, para balancear una ecuación química por el método de ensayo y error se sugiere seguir los siguientes pasos. Es decir, cuando hay una reacción, cuando vemos una ecuación química debemos saber si ella está balanceada o no, es decir, equilibrada. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, me dice, un primer paso,
Escribir la ecuación química sin balancear, que incluye las fórmulas y símbolos correctos para todos los reactantes y productos. Balancear cada elemento colocando los coeficientes adecuados al lado de los símbolos y de las fórmulas de la ecuación. Y otra es dejar para balancear al final aquellos elementos que aparecen en más de un compuesto, en cada lado de una reacción, de una ecuación. Nota, normalmente se comienza a balancear los metales, luego los no metales y por último los oxígenos e hidrógenos. Nunca se pueden cambiar los subíndices al balancear una ecuación química. ¿Cómo se lee esto o cómo se palpa esto? De esta manera. Para balancear una ecuación no se deben cambiar los subíndices de la misma, ya que diferente subíndices en la fórmula especifican compuestos diferentes y la ecuación no describe la misma reacción si se cambian las fórmulas. Deberán cambiarse los coeficientes. Acuérdense que los coeficientes son estos numeritos que están en la parte de adelante. ¿Quiénes son los subíndices? Esto. Entonces para el balanceo voy a cambiar son los de adelante. Nunca vas a cambiar esto. Por ejemplo, lo vemos aquí. Me dicen una molécula de agua. Tengo H2O. Entonces si voy a balancear, me dice, al cambiar el coeficiente alteró la cantidad. Aquí digo 2 moléculas de agua. 2 moléculas de agua. ¿Qué me quedó? La misma agua. Ahora, si cambio el subíndice, altero la identidad. No altero la cantidad, sino que la identidad ya no es agua lo que estoy formando, sino que ¿qué es lo que se me está formando? Peróxido de hidrógeno. Entonces, una molécula de peróxido de hidrógeno es lo que formé porque alteré el subíndice. Nunca cambias el subíndice, cambias es el coeficiente, porque si no, vas a cambiar la ecuación que se te está dando y vas a estar mal. La vas a realizar muy mal. Ejemplo aquí vemos uno. Ejemplo de balanceo por ensayo y error. ¿Por qué se llama ensayo y error, muchachos? Porque ustedes van a estar colocando números aquí, números acá, números aquí, números acá, hasta que por fin encuentren el equilibrio. Es un ensayo y error, así se llama, y así es. Aquí nos dan una ecuación no balanceada. Aquí la tengo, ¿verdad? Comienzo a ver. Aquí tengo un carbono y aquí tengo un carbono. Aquí tengo 2 oxígenos, aquí tengo 2 oxígenos. Por ese lado está bien. Ahora voy con los hidrógenos. Tengo 4 hidrógenos, pero tengo aquí 2 hidrógenos. 2 hidrógenos. Entonces, tengo un carbono. Tengo 2 oxígenos, aquí tengo 2 oxígenos, pero aquí tengo 1, le sumo 1, serían 3. Entonces serían 3 y 2. Y hidrógeno tengo 2 y aquí tengo 4. Entonces quiere decir que por este lado me falta. Ahora, ¿cómo vamos balanceando? Colocando un numerito. Por ejemplo, balanceo por aquí. Como aquí tengo 4 hidrógenos, vamos a colocar un 2 en la parte de adelante. Este 2 me multiplica a este 2 del hidrógeno. Entonces quiere decir que 2 por 2 es 4. 4 hidrógenos y aquí tengo 4 hidrógenos, va bien por allí. Pero este 2 me altera este 2 del oxígeno. O sea, este coeficiente me va a alterar la molécula completa. Quiere decir que por este lado hay 2 de oxígeno más 2 de este lado, quiere decir que hay 4. O sea, en los productos se formaron 4 oxígenos. Quiere decir que si yo le coloco un 2 en esta parte de adelante, 2 por 2 sería 4. Entonces tengo 2 por aquí, tengo 4 por aquí, perdón, y 4 por aquí serían 4. Entonces, si revisamos bien, tenemos un carbono, 4 oxígenos y 4 hidrógenos del lado de los reactivos. Ahora, del lado de los productos tengo un carbono, 2 oxígenos, más 2 oxígenos serían 4 oxígenos y 4 hidrógenos. Quiere decir que está balanceada. Si se dan cuenta, hay que jugar con los numeritos. En el balanceo se cumple la ley de la conservación de la materia. La materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Por eso es que tenemos que jugar con esos números. Otro ejemplo. Tenemos aquí. Tenemos 2 de hierro, 3 de oxígeno y 1 de carbono.
Aquí vemos que tenemos uno solo de hierro, uno de carbono y dos de oxígeno. Es decir, el único que está balanceado es el carbono. Pero el hierro le falta y el oxígeno también le falta, porque aquí hay dos oxígenos y aquí hay tres. Y aquí hay un hierro y aquí hay dos, entonces le falta. Vamos a jugar con los numeritos. Si colocamos un 2 aquí, decimos que 2 por 2 serían 4 hierros. Entonces, como el hierro está solo, puedo colocar un 4 y no me va a afectar más nada. Tengo 4 hierros. Por ese lado voy bien. Pero este 2 me afecta este oxígeno también. Entonces digo que 2 por 3 sería 6. Tengo 6 de oxígeno. Y aquí solamente tengo 2. ¿Qué puedo hacer? Bueno, coloco un 3 en esta parte y multiplico 3 por 2 sería 6. 6 de oxígeno. Y de este lado tengo 2 por 3, 6 de oxígeno. Pero este 3 me afectó el carbono. Entonces a este lado le coloco un 3 al carbono. Serían 3 carbonos y 3 carbonos. ¿Sí ven? Por un lado me balancea uno, pero por otro lado me afecta el otro. Pero tengo que buscar números en donde yo encuentre el equilibrio total. Entonces, ¿qué me quedó al final? Al final me quedan 4 de hierro, 2 por 2, 4 de hierro, 6 de oxígeno, 2 por 3, 6 de oxígeno y 3 de carbono. Aquí vemos 4 de hierro, 3 de carbono y 3 por 2, 6 de oxígeno. Y esto nos queda totalmente balanceado. Otro ejemplo es conocer lo que es reactivo limitante. Vamos a pensar un momentico. O sea, un ejemplo para pensar un momentico de lo que es reactivo limitante. Supongamos que tenemos 10 rebanadas de pan y 7 rebanadas de mortadela y deseamos preparar emparedados, empleando una rebanada de mortadela y 2 rebanadas de pan por emparedado. Es decir, un sándwich. Vamos a hacer un sándwich que lleva 2 capas de pan. ¿Cuántos emparedados podremos preparar? ¿Quién limita la preparación de más emparedados? ¿Quién sobra? Es decir, ¿quién sobra y quién falta? Entonces, el que me va a faltar es el reactivo limitante, o es lo que me está limitando a que yo prepare más. Entonces, el reactivo limitante es aquel que se consume por completo en una reacción química y es el que determina o limita la cantidad de producto que se forma. A los demás reactivos le llamamos reactivo en exceso. Entonces, en este ejemplo que le coloqué anterior, que es de la vida cotidiana, si me dicen que prepare emparedado con 10 rebanadas de pan, pero debo usar 2 rebanadas de pan y tengo 7 rebanadas de mortadela, una por cada pan, entonces ¿quién es el que está limitando? El pan. ¿Por qué? Porque si tengo 10 rebanadas de pan, pero voy a usar 2, entonces quiere decir que voy a preparar 5 emparedados. Y a cada rebanada le voy a colocar, rebanada de pan le voy a colocar una rebanada de mortadela, entonces quiere decir que me limita el pan porque voy a poder preparar solamente 5 emparedados y me sobra la mortadela, me van a sobrar 2 rebanadas de mortadela. Entonces el limitante es el pan y el exceso o el que está en exceso es la mortadela. Un ejemplo aquí sencillo, me dice ¿cuál es la máxima cantidad de hidróxido de níquel que se puede preparar al mezclar dos soluciones que contienen 26 gramos de cloruro de níquel y 10 gramos de hidróxido de sodio respectivamente? Cuando veamos una ecuación así, lo primero que tenemos que ver es que esté balanceada. Esta está balanceada, pero yo se las puedo dar desbalanceada y ustedes tienen que balancearla, así que muy pendiente de eso. Buscamos primero la cantidad de moles de cada reactivo. Para ello utilizas el peso fórmula. Entonces sacamos aquí lo que es el peso fórmula o la masa molar. Níquel es 59, pero tiene uno solo, ¿verdad? Cloro tiene 2 y la masa atómica es 35. Si yo multiplico esto y luego lo sumo, me da 129 gramos sobre mol. ¿Cómo se lee esto? Se lee que en un mol de cloruro de níquel hay 129 gramos de cloruro de níquel. Esto tienen que aprenderlo a leer porque eso lo van a utilizar en los ejercicios. Y vemos el otro, en los reactivos, hidróxido de sodio. Desglosamos el sodio, el oxígeno y el hidrógeno. Cada uno tiene un átomo.
El sodio lo multiplicamos por 23, que es la masa atómica, el oxígeno por 16 y el hidrógeno por 1. Cuando hacemos la sumatoria de todo esto nos da 40 gramos sobre mol. ¿Cómo se lee? En un mol de hidróxido de sodio hay 40 gramos de hidróxido de sodio. Sacamos los moles iniciales. ¿Cómo sacamos los moles iniciales? Bueno, los 26 gramos de níquel que hay al principio los llevo a mol. Utilizo la masa molar aquí, muchachos. Con la relación que les dije, un mol de cloruro de níquel tiene 129 gramos de cloruro de níquel. Gramo se me va con gramo y me queda 0,20 mol de níquel. Cloruro de níquel, perdón. Hago lo mismo con hidróxido de sodio. Como me están dando 10 gramos al principio, esto lo tengo que llevar a mol. Utilizo aquí la masa molar. Digo que gramo se me va con gramo y me queda mol. Esto me da 0,25 mol de hidróxido de sodio. Ya llevé lo que son los reactivos de la ecuación a moles. Cada uno lo debo llevar a mol. ¿Cómo sé yo cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso? Bueno, hago una relación molar. Este 0,20 que me da de cloruro de níquel, este 0,20 mol que me dio, ¿verdad? En la transformación, yo lo relaciono con un mol que me está dando la ecuación. Si vemos a un principio, aquí yo tengo un mol de níquel y 2 mol de hidróxido de sodio. Eso es la relación que voy a hacer. Entonces aquí tengo 0,20 que fue lo que me dio entre 1, mira, 0,20 y 0,25 que es lo que me dio entre 2, porque hay 2 mol de hidróxido de sodio, esto me da 0,125 mol de hidróxido de sodio. El reactivo que da en menor cantidad de moles es el reactivo limitante. En este caso, el reactivo limitante es el hidróxido de sodio. ¿Quién me dio en menor cantidad? El hidróxido de sodio, 0,125. Entonces, el reactivo que me está limitando la ecuación es el hidróxido de sodio. Me lo dan en menor cantidad. Entonces, hasta que se acabe el hidróxido de sodio, hasta allí va a ser la ecuación, o hasta allí se va a estar dando la reacción. Después que se acabe el hidróxido de sodio, la reacción va a parar porque el cloruro de níquel no va a encontrar con qué reaccionar. Ahora, después me dicen, porque me mandan a buscar la cantidad de cloruro de níquel, la cantidad de hidróxido de níquel, perdón. Entonces, ¿qué hago con lo que me dio el reactivo limitante? Ojo, el reactivo limitante que es hidróxido de sodio, porque cuando se acabe el reactivo limitante que es hidróxido de sodio, hasta allí me va, hasta allí para la reacción química. Entonces el que voy a usar es el reactivo limitante. 0,25 mol de hidróxido de sodio. Hago una relación molar. Un mol de hidróxido de sodio reacciona con 2 moles, perdón, un mol de hidróxido de níquel reaccionan con 2 mol de hidróxido de sodio. Esto lo multiplico y luego lo divido y me da 0,25 mol de hidróxido de níquel. ¿Qué hago? Luego lo que voy a hacer, como ya llevé a mol de hidróxido de níquel, entonces saco lo que es el peso formular aquí o la masa molar. Esto me da 93 gramos sobre mol. Me dice, para llevar esta cantidad de producto formado, llevamos mol a gramo, haciendo uso del peso fórmula. Entonces, estos 0,125 mol de hidróxido de níquel, lo llevo, uso el peso formular, que es este, un mol en 93 gramos. Es decir, que un mol de hidróxido de níquel tiene 93 gramos de hidróxido de níquel. Y hago esta relación. Elimino mol con mol y me queda gramos. Entonces, 11,63 gramos de hidróxido de níquel. Entonces, ¿qué me preguntaba al inicio? Al inicio me pregunta, ¿cuál es la cantidad máxima de hidróxido de níquel que se puede preparar? Entonces, la cantidad máxima que se puede preparar, ¿cuánto es? 11,63 gramos de hidróxido de níquel. Otro ejemplo que tenemos aquí de ejercicio, y le traigo una guía para que te oriente. Cuando tienes gramos y te mandan a buscar mol, puedes usar el peso formular o la masa molar, o viceversa, si tienes mol y te mandan a buscar gramos. Pero cuando tienes mol y te mandan a buscar moléculas o partículas o átomos,
tú utilizas el número de Avogadro. Entonces eso es lo que vamos a utilizar aquí. Vamos a hacer aquí en este ejercicio. ¿Cuántos moles de oxígeno gaseoso? Moléculas de oxígeno gaseoso y átomos de oxígeno gaseoso están contenidos en 40 gramos de oxígeno gaseoso. ¿Cuál es el dato principal que me están dando? En el ejercicio me dicen que son 40 gramos de oxígeno gaseoso. Entonces por allí comienzo, 40 gramos de oxígeno gaseoso. ¿Qué voy a hacer? Como me están diciendo que voy a buscar mol, o sea, me están dando gramos y voy a mol, entonces de gramos a mol utilizo lo que es el peso formular. Digo, saco la masa molar de oxígeno, si oxígeno es 16, lo multiplico por 2, me da 32 gramos. O sea, digo que 32 gramos de oxígeno gaseoso están presentes en un mol de oxígeno gaseoso. Elimino oxígeno con oxígeno, los gramos, y me queda 1,25 mol de oxígeno gaseoso. Es decir, ya encontré la cantidad de mol que utilicé, el peso formular del oxígeno gaseoso. Ahora sí, me mandan a buscar la segunda, la B, que es moléculas. Fíjate, molécula es de mol a molécula, utilizo el número de Avogadro. Entonces, con estos 125 mol de oxígeno gaseoso que me dio, utilizo el número de Avogadro. Digo que en un mol de oxígeno gaseoso hay 0,22 6,022 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno gaseoso. Se me va mol con mol y me queda molécula. 7,53 por 10 a la 23 moléculas. Aquí utilicé ¿qué? Número de Avogadro. ¿Y que utilicé aquí? Peso formular. Fíjense que no es lo mismo. Ahora, como me están preguntando en la otra, ¿cuántos átomos de oxígeno hay? Entonces, como si ya tengo moléculas. Entonces para llevarla a átomos, ¿qué digo? Una molécula de oxígeno, porque es una molécula de oxígeno. ¿Cuántos átomos de oxígeno tiene esa molécula? Tiene 2, señores. Si ven aquí este número 2, bueno, tiene 2 átomos de oxígeno solo. Entonces, una molécula tiene 2 átomos. Si yo hago esa multiplicación y división, me da 1,50 por 10 a la 24 átomos de oxígeno. Entonces, ve un ejemplo sencillo de lo que son reacciones químicas, de lo que es estequiometría. O sea, tú puedes saber o puedes conocer lo que se te da, lo que se te plantea, en qué se convierte cada reactivo, cada producto, lo que quieras obtener. Bueno, muchas gracias por su atención y bueno, cualquier duda me la hacen llegar.